Les invito a que abran sus Biblias en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. A lo mejor algunos de ustedes esperaban que continuáramos con nuestra serie del libro de Hechos, pero les tengo una buena noticia de que vamos a continuar con la serie, vamos a seguir viendo lo que el Señor nos encausa y nos anima a escudriñar y a aprender, pero obviamente el tema del capítulo 6 que estuvimos viendo hace ya una semana, relacionada a la elección de los servidores y los diáconos que tuvimos la posibilidad de ver, era necesario masticarla un poquito más. Entendemos de que el libro de Hechos es un libro que no necesariamente nos establece fundamentos o pasos a pasos de cómo lo debe hacer la iglesia hoy, sino que más bien es una narrativa histórica que es de mucha edificación y de mucho ánimo. Sí hay una progresión en lo que significa la revelación de las Escrituras y vemos esto ya más conformado, más establecido en las cartas pastorales. Entonces hoy día estaremos viendo una especie de prima o de adicional de lo que significó el establecimiento de diáconos en la iglesia primitiva. Y vamos a ver también cómo eso, ¿cierto?, fue normado y establecido por el apóstol Pablo a través de las cartas pastorales. Solamente vamos a destinar para estos efectos solamente la sesión de hoy día y obviamente una vez que el Señor así lo permita podamos retomar el libro de Hechos, continuaremos con el arresto de Esteban, con la persecución, con los discursos y todo lo que, cierto, anima también nuestro corazón en el libro de Hechos. Ahora bien, la realidad que hemos podido observar en el libro de Hechos, en el capítulo 6, nos entrega muy buenas luces respecto de lo que la iglesia debió enfrentar durante sus comienzos, sus inicios. Sin embargo, es necesario que vayamos haciendo precisiones respecto de lo que hemos podido ver hasta este punto. La elección de los 7 varones que fueron dispuestos al servicio implicó una distribución correcta de las funciones, una priorización de lo que significaba el adecuado servicio a los miembros de la congregación. Y esto fue producto, obviamente, como lo mencionamos la semana pasada, producto de un descuido que fue propio de un crecimiento exponencial, un crecimiento que los apóstoles sin duda a lo mejor no lo esperaban, pero el poder de Dios se estaba manifestando en la predicación del Evangelio y el crecimiento así lo demostró. Dado que el establecimiento de estos servidores o de estos hombres que pusieron sus dones al servicio de la iglesia fue en un contexto de crisis y los apóstoles buscaban una forma de suplir esta necesidad, no podemos decir así es como se debe hacer. Obviamente entendemos que Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado la capacidad de poder servir a la iglesia. Sin embargo, como ya lo había mencionado, hay una progresión de lo que significa el cómo la iglesia lo debe hacer, y eso es lo que estaremos viendo un poco el día de hoy. Hechos capítulo 6 nos hace una correcta introducción a los principios sabios, a conceptos que son importantes que la congregación tenga en consideración para resolver ciertas dificultades, ciertos desafíos que la iglesia puede tener en algún momento, la iglesia local puede tener en algún momento. Esto es la puerta de entrada para lo que es la elección de los diáconos dentro del cuerpo de Cristo. Es la muestra evidente de que el servicio va a ir tomando forma en la medida que la iglesia va avanzando, se va manifestando el Evangelio de Cristo o se va propagando el Evangelio de Cristo a distintas localidades, a distintas latitudes, y es necesario tener este orden ya establecido. ¿Se imaginan no tener claro cómo constituir una congregación o una iglesia? Son enviados los misioneros, son enviados los delegados apostólicos, como en el caso de Timoteo, y no supieran cómo hacerlo. Solamente va un pastor y establece una congregación y ahí parece que todo termina. Hay una forma, una orgánica que el Señor estableció para que ese modelo fuese correctamente implementado, ese modelo de gobierno fuera correctamente establecido. También se establece un estándar moral
para aquellos hombres que van a formar parte. Y no solamente hombres, y animo también aquí a las hermanas, también mujeres que van a formar parte del servicio en la iglesia. Es necesario que esta verdad sea observada en conformidad al resto de la revelación de las Escrituras, no solamente quedarnos con el libro de Hechos. Y aquí en 1 de Timoteo tenemos algunos indicios al respecto. ¿Qué podemos decir respecto de esta carta? La carta de 1 de Timoteo, para solamente tener un breve contexto y no quitar mucho tiempo de lo que es el contenido de la predicación, fue aproximadamente escrita alrededor del 62 después de Cristo. Del 62 después de Cristo. Esto quiere decir de que estamos hablando de que los eventos en los cuales la iglesia, o digamos bien, el momento en que Lucas escribe Hechos es muy en paralelo a lo que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Estamos hablando de una escritura, a pesar de que son eventos que están distanciados por el tiempo. En cuanto a la generación del documento, estamos hablando de documentos muy cercanos. La carta en particular que veremos no guarda una relación en su contenido y propósito con lo que fue la carta del libro de Hechos. El libro de Hechos es una narrativa histórica, pero Primera de Timoteo nos ayuda a comprender adecuadamente cómo debe ser un correcto establecimiento de una iglesia, de un cuerpo, de un gobierno sano, de una membresía adecuada, de ancianos calificados, de servidores calificados. Y ese es el desafío que hoy día veremos solamente de manera particular en relación a los diáconos. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos con esta breve exposición? Que podamos honrar la palabra de Dios y la podamos poner por obra en el ejercicio práctico de nuestra actividad permanente como congregación, como iglesia. Son los ministerios definidos por la fidelidad a las Escrituras, no la fidelidad a un modelo de marketing, a un modelo de empresa, a un modelo que establece su funcionamiento de acuerdo a las necesidades del consumidor, sino que estamos hablando de que Dios ha establecido un modelo para gobernar su iglesia y debemos ser fieles, porque el día de mañana, ya sea con mayor o menor responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, tendremos que rendir cuenta de aquello. El apóstol Pablo, en la carta de 1 de Timoteo, se propone establecer bajo parámetros correctos una adecuada administración, y eso creo que es importante que lo digamos de manera enfática. Esto es administrar, es gobernar, es poner a disposición es establecer cómo van a ser coordinados los recursos dentro de la iglesia local, dentro de la iglesia de Cristo. Y sabemos que, como dice Primera de Pedro 2:9, esto es con el propósito de que podamos anunciar adecuadamente las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es en ese contexto. Como llegamos un poco al capítulo 3 de 1 de Timoteo, donde se nos expande, se nos abre un poco más el entendimiento y nos arroja luz de cómo nosotros como miembros de una iglesia local, como participantes de una iglesia local, podemos honrar lo que Dios ha establecido para el gobierno de su iglesia. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo, por permitirnos, Señor, profundizar un poco más en lo que es el establecimiento de los diáconos en la iglesia y, Señor, aprender cada día más, Señor, de lo que usted ha establecido en su palabra, buscando honrarla, buscando, Señor, obedecerla, buscando en todo, Señor, glorificar su nombre, no de acuerdo a preceptos humanos, no de acuerdo a pensamientos, Señor, de este mundo, sino que buscamos honrar su palabra y ayúdenos, Señor, no solamente a entenderla, comprenderla, Señor, sino que también ponerla por obra y honrar así su nombre. Oramos también, Señor, aprovechando este tiempo por nuestro pastor Cristian, por las instancias de predicación que él tendrá durante el día de hoy, pero también orando por su regreso, por su adecuado regreso, Señor, rogando que lo cuides, que lo guardes, Señor, así también como a los hermanos que le están acompañando. Rogamos por la Iglesia del Sur,
por todos nuestros hermanos que están allá también, donde su reino también avanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos en nuestras manos? Vamos a 1 de Timoteo, vamos a leer la porción completa. 1 de Timoteo capítulo 3, de los versículos 8 al 13. 8 al 13. Leemos en el nombre del Señor. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bien, tenemos una declaración bastante nítida, bastante a primeras luces muy explícita respecto de los requisitos que deben tener estos hombres que van a ejercer el servicio del diaconado. Y cuando digo hombres, no solamente estoy hablando de hombres como género masculino, sino que también por la implicación del pasaje también hablamos de forma genérica a el género humano, hombre y mujer, por lo que vamos a ir viendo más adelante. Ahora bien, tenemos este desafío y como les decía inicialmente, el apóstol Pablo ha delegado a Timoteo una labor que es muy compleja, muy difícil, que es el establecimiento de iglesias, que es fortalecer a las iglesias en el sector de lo que es hoy día conocido como Grecia, en Macedonia. Y este trabajo no es fácil porque estamos hablando de que Timoteo tiene el deber de, en su juventud, en su incipiente ministerio, el establecer de manera adecuada lo que será el desarrollo de la iglesia en ese sector o en esa parte del mundo. Ahora, debemos comprender de que de manera urgente Timoteo necesitaba tener ciertos elementos que a él le sirvieran como apoyo, como sustento, para poder llevar a cabo esta labor. Él era un delegado apostólico, una característica que a lo mejor, o un ministerio que a lo mejor nosotros no vemos hoy en día, porque obviamente los apóstoles han cesado. Y Timoteo tenía un deber fundamental, que era ser representante del mismo apóstol en las zonas a las cuales él había sido encomendado. Y aquí podemos ver que hay un propósito, hay una intención, hay una intención de propósito que Dios quiere establecer para Timoteo por medio del apóstol Pablo. En 1 Timoteo 3, versículos 14 al 15, puedo leer para ustedes y está muy cerca ahí en sus Biblias. El apóstol Pablo le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es una declaración de propósito, clara, evidente. ¿Por qué le está escribiendo esto el apóstol Pablo a Timoteo? Para que sepas cómo debes conducirte. Esto no es un sistema de generación espontánea donde Timoteo tiene que como aprender sobre la marcha, ¿no? Esto puede ser establecido de forma ordenada y el apóstol Pablo está siendo enfático con ese deber, con esa labor de encomendarle adecuadamente cómo él debe establecer la iglesia en aquellos sectores. En el capítulo 3 vemos primeramente una directa orientación a cuáles deben ser los parámetros para el ordenamiento primeramente de ancianos y aquellos rasgos distintivos que estos hombres deben cumplir para calificar en ese trabajo. Y después de esto tenemos el establecimiento de los diáconos. Y aquí se dan instrucciones precisas
precisas, muy claras. Y vamos a ver, a lo mejor no exhaustivamente, pero sí de lo que el texto nos refiere, cuáles son esos parámetros, cuáles son esos principios que deben primar en la elección. Primero tenemos que se habla de honestidad. Deben ser honestos, sin doblez, en el versículo 8. Deben ser honestos, sin doblez. Estos dos elementos forman parte de una misma idea, de un mismo concepto. Hablamos de la necesidad de que el hombre tenga una reputación, de que su hablar sea coherente a su disposición de vivir esa verdad. Debe ser honesto, debe hablar en verdad, debe ser conformado como una persona íntegra en su hablar y en su disposición también en sus actos. Es decir, no dice una cosa a una persona y después le dice a otra cosa. Es íntegro en su forma de hablar, debe ser honesto, sin dobleces. Estas dos palabras son complementarias y nos indican de que es uno de los elementos que está muy escasos hoy en día también en nuestra sociedad, hablando de nuestra sociedad actual, donde tenemos palabras rápidas, palabras que no tienen peso en su validez porque decimos hacer algo y no lo cumplimos, prometemos algo y no lo hacemos. En cambio, estos hombres deben ser coherentes en su disposición a vivir conforme a cómo ellos hablan. Si ellos dicen vivir en la verdad, conocer la verdad, deben vivir esa verdad, la deben vivir. Las palabras son importantes y la forma de dirigirnos tiene un distintivo, tiene un sentido en el reino de Dios y en el servicio a su iglesia. No es algo vacío, no es algo que caiga en nada. Respetamos cuando la gente nos dice sí, y ese sí se respeta. Hablamos de integridad en ese sentido, en esa forma. Mateo capítulo 5, si me acompañan, el Señor refuerza este concepto de la integridad en el hablar. Mateo 5, versículos 36 al 37. Mateo capítulo 5. Dice así: ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. El Señor es muy claro respecto a la integridad en nuestro hablar. Y este estándar está establecido para aquel que ha de ser un servidor dentro de la iglesia. Debemos ser íntegros en nuestras palabras, ser reconocidos por un hablar que glorifique a Dios permanentemente. Eso me lleva al segundo elemento, cuando hablamos de sobriedad. No dados a mucho vino, dice el texto. Debe ser el diácono a sí mismo honesto, sin doblez, no dado a mucho vino. Y la realidad de la sobriedad en el contexto en el cual estamos hablando es de suma importancia, porque la habitualidad de los rituales paganos, la habitualidad de un desenfreno en lo que significaba el desorden en las bebidas alcohólicas, puntualmente lo que es el vino, implicaba que aún alguien que se podía decir a sí mismo muy espiritual, apelaba a esa realidad de estar dominado por el vino que consumía para poder tener una experiencia, ¿cierto?, espiritual más profunda, más elevada. En contraste a lo que se establece como un modelo cultural piadoso para ese tiempo, en Efesios capítulo 5, voy a leer para ustedes de los versículos 18 al 20, el apóstol Pablo es claro y enfático cuando dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en contraste a lo que significa el estar siendo dominado, por lo que significaba una práctica muy habitual en aquel tiempo, el apóstol Pablo dice que no debe ser dado a mucho vino, y ojo que dice a mucho vino.
En el requisito de los ancianos dice que el anciano no debe ser dado al vino, pero no es una indicación explícita de rechazo al hecho de consumir vino, con lo cual no estamos haciendo obviamente una apología del consumo, sino que más bien no es un mandamiento categórico que prohíba, sino que más bien debe ser dominado el hombre que va a poner a servicio sus dones, sus talentos a la iglesia, no debe ser dominado por este elemento en particular. Y esa antigua costumbre pagana era muy evidente, Y en nuestros días también debiésemos considerarlo de esta misma forma, en el cual se nos pide, se nos demanda que este hombre sea sobrio, dominado por el Espíritu, dominado por la palabra de Dios y no dominado por cualquier cosa ajena o extraña fuera de él. Debe ser dominado por la palabra y por el Espíritu. Vamos al tercer punto, cuando hablamos de codicia. Dice que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser honesto, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Dada la naturaleza del servicio del diácono en particular, no corresponde que aquellos que aspiran a este servicio tengan un corazón inclinado a las riquezas, tengan un corazón inclinado a apropiarse indebidamente de lo que no es de ellos. Y esto aplica no solamente a los diáconos, ¿cierto? Aplica a la totalidad de la iglesia, y eso lo vamos a ver también más adelante. No debe ser inclinado. Con mayor razón, alguien que tiene la responsabilidad de administrar recursos que son de la iglesia, que son del cuerpo de Cristo, que han sido dispuestos para el servicio de sus hermanos, en lo cual reviste un gran peligro si este hombre tiene un problema de codicia, si tiene un problema de acaparar lo que no es de él. Muchas veces el diácono se ve expuesto, sin duda, el diácono en general, a administrar recursos, a administrar lo que será el servicio a la iglesia, a administrar las ofrendas, a administrar lo que significa todo el aparataje de poder sacar la congregación adelante con todos sus desafíos. Implica una administración considerable de recursos. Y es curioso que, no curioso, sino que más bien es reforzador que en la misma carta, en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 10, el mismo apóstol Pablo también le dice a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es curioso ver en nuestros tiempos ministerios que se encuentran tan evocados al dinero y al dinero como un fin en sí mismos. Pareciera ser que el poder, la ostentación, es mucho más importante que glorificar el nombre de Cristo. Es como si fuese un indicio de la bendición de Dios el tener bonitos edificios, bonitos lugares, palacios dentro de la iglesia, pero que están carentes de toda sustancia y de toda verdad. No es necesario dejar de hacer eso, sin duda, por la gloria de Dios, pero hay cosas que son mucho más importantes. Y es que los que administren, los que tengan la responsabilidad de llevar a cabo esa labor, no sean codiciosos, no sean codiciosos. No puede ser que el que sirva o disponga su vida para este servicio tenga una inclinación egoísta, personal. No puede ser que esto se encuentre motivado por una agenda propia, por decir, yo aquí la hago, aquí, como dice el dicho, me forro. No. Un juicio grande y temible va a caer sobre esas personas si el Señor no les concede, obviamente, arrepentimiento y ellos no revisan adecuadamente cuáles son sus motivaciones. Tenemos que tener una correcta motivación en el servicio y el diácono debe ser consciente de esto.
Esto puede derivar, sin duda, en una negligente, irresponsable administración de los recursos que la iglesia tiene, y podemos terminar, obviamente, no supliendo las necesidades que la iglesia y la congregación tiene para su desarrollo, para su sano desarrollo. Podríamos estar hablando del amor al dinero y del amor al dinero que obviamente, y el riesgo que implica para los que están sirviendo en la iglesia todo el día. Pero es importante que aquellos que deseen o aspiren también al servicio puedan hacer ese ejercicio de examinación propia también. Ahora bien, ¿qué cuarto elemento vemos ahí en Primera de Timoteo? Vemos fidelidad. Vamos a hablar de fidelidad. Dicen que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El diácono establece como prioridad, debe establecer como prioridad su actuar, su forma de proceder en total coherencia entre lo que él sabe de la verdad y cómo él vive. Debe actuar en conformidad a aquello. Una forma muy linda de poder decirlo, y que lo escuché una vez y me pareció bastante acertado, es que la mejor forma que tenemos de defender la sana doctrina es viviéndola. Es viviéndola. Es diciendo, yo creo la verdad, yo creo a la revelación de Dios y creo que hemos llegado a un correcto entendimiento de lo que allí está y aparece, una interpretación sana, pero la mejor forma de defender esa verdad no es polemizando, no es haciendo a lo mejor muchas veces elocuencia de lo que sabemos sobre la verdad, sino que muchas veces nos quedamos cortos en cómo la vivimos, Y ahí tenemos un desafío grande. Y el diácono debe saber esto. Debe comprender esto, que él debe ser un fiel representante de la verdad, que sea evidente a todos, que sea claro a todos. Por eso que en Hechos 6 lo primero que hacen los apóstoles es decir, miren entre ustedes, esto debe ser evidente. No es un concurso en el cual alguien está escondido y dice yo quiero ser, no, hay una evidencia previa, hay una historia que puede ser evidente a todos los hermanos. Y ellos pueden ver y evaluar si esa verdad es coherente también. Un comentarista señala respecto a este punto, del mismo modo en que los ancianos tienen que estar por encima de cualquier reproche, los diáconos también deben demostrar un patrón coherente de vida que sea irreprochable. Esto está en consonancia con su capacidad de oficiar un servicio visible en el seno de la iglesia de Jesucristo. Un patrón coherente de vida que sea irreprochable. Y eso es evidente a todos, sin lugar a dudas. Cuando alguien pretenda ser diácono, o si alguien por sus capacidades y lo que ha desarrollado en el tiempo dice, yo quiero estar ahí, yo quiero estar al frente, quiero servir, o si bien la iglesia lo reconoce, bueno, esa cualidad debe ser evidente a cada uno de sus hermanos. Debe ser evidente a cada uno de sus hermanos. Y llegamos a nuestra quinta consideración, que se encuentra en el versículo 12. Y no me estoy saltando el versículo 11 antojadizamente. Lo vamos a atender, lo vamos a ver. Dice el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Aquí en quinto lugar hablamos de un ejemplo en el hogar. Maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Aquí, primeramente, marido de una sola mujer. No es una alusión o un rechazo, aunque sí en parte es un objetivo rechazar lo que era el concepto de la poligamia, ¿cierto? Que era muy común también en aquellos tiempos. No es solamente indicar lo obvio, ¿cierto? Que es claro que Dios no aprueba la poligamia, sino que más bien es la fidelidad que manifiesta ese hombre para con su esposa. Es la fidelidad que él tiene, la necesaria fidelidad que debe tener para con ella. Este hombre que desempeña el servicio al cuerpo de la iglesia también desarrolla un servicio en su hogar y debe hacerlo.
y debe hacerlo de manera fiel a su compañera de vida, a su esposa. Lo debe hacer con la consideración que así como él cuida de la iglesia de Cristo, es el ejemplo más notorio en el cual él se debe sostener para cuidar de su esposa, para guiarla, para apacentarla, para liderarla. Entonces, marido de una sola mujer no solamente implica un concepto moral puntual, teológico, de conformación, de diseño divino, sino que también hablamos de la fidelidad que debe estar involucrada en ese hombre para con su mujer. Y obviamente no es un requisito excluyente el que sea soltero, por favor, o soltera. No es un requisito excluyente, solamente el apóstol Pablo está siendo enfático respecto de aquellos hombres que pueden estar casados y están desarrollando un servicio a la iglesia. Entonces, tenemos maridos de una sola mujer, pero también lo que significa que este hombre debe demostrar que administra de buena forma los recursos que Dios le ha dado, los recursos espirituales que tiene a su disposición para bendecir su hogar, para gobernar su hogar, y lo hace en total sacrificio y disposición para con sus hijos, que gobierne bien su casa, que gobierne adecuadamente con los parámetros bíblicos su hogar, que la rebelión sea solo un momento transitorio y no lo permanente en su vida, que él pueda encontrar la sujeción de sus hijos en conformidad al precepto divino. Esa es la forma en la cual el diácono debe disponerse en el sacrificio en su hogar para así poder servir adecuadamente en lo que es la iglesia del Señor. Ya con ese rótulo inicial tenemos bastante, y es un desafío muy grande el que la palabra del Señor nos plantea para estos hombres. Ahora bien, habiendo visto el desafío del hombre para el diaconado, ahora podemos ver el desafío para la mujer en el diaconado. En el versículo 11 del capítulo 3 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y es curioso que en algunos círculos o en algunos comentaristas dicen que es común en algunas partes observar que hay una interpretación un poco antojadiza de lo que dice acá, porque dice: las mujeres asimismo sean honestas. Y como viene hablando de los hombres, la consecuencia lógica o el pensamiento lógico nos puede hacer pensar de que son las esposas de los diáconos. Pero si fuese ese el caso, habría hecho la misma acepción en los ancianos. Y no se hace esa acepción en los ancianos. No se dice que las mujeres de los ancianos deban ser de una determinada manera. Las mujeres de los ancianos no se tocan en esta sección. Pero sí acá, porque no son las mujeres de los diáconos, sino que son las mujeres que están prestando servicio a la iglesia. Están prestando servicio a la iglesia. No existe una relación o vínculo entre estos dos grupos, entre el primer grupo, los hombres, y asimismo las mujeres. Estamos hablando de dos grupos distintos. Y creo que la evidencia un poco, no solo exegética, sino que también de varios comentaristas, apunta a eso. No estoy inventando yo la pólvora, sino que más bien estamos siendo honestos con que el peso del pasaje, la evidencia del pasaje nos apunta en que son dos grupos totalmente distintos, los hombres y las mujeres. En este contexto sería difícil argumentar o decir que son las esposas. Es muy complejo llegar a esa conclusión porque no existe tal mención para el caso de los ancianos. Y eso sería un error de Pablo a lo mejor, si hubiese sido tal haberlo dicho de esa manera, porque los ancianos revisten mayor importancia para la congregación en lo que significa el desarrollo espiritual de esta. Entonces no tenemos ningún elemento a la vista que nos diga que sean las esposas, sino que son grupos totalmente independientes. Y hay un muy lindo ejemplo que nosotros lo pudimos leer en nuestra lectura devocional. Si me acompañan a Romanos capítulo 16. Si ustedes se dieron cuenta y leyeron con atención su lectura devocional,
se vieron que se pudieron haber dado cuenta de que en el primer versículo, o en los primeros 2 versículos, aparece mencionada una mujer. Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces tenemos este lindo personaje, Febe, que es reconocida por su servicio, es reconocida por su abnegación, es reconocida porque presenta un servicio aceptable a la iglesia de Cristo. Y vemos que es evidente el ejemplo que nos plantea las Escrituras, de que hay áreas de servicio en la cual la mujer se está desarrollando y se va a seguir desarrollando, porque es la forma en que Dios así lo ha establecido para su iglesia. Pero no lo hace sin antes tampoco establecer un modelo, un principio en cómo deben ser estas mujeres. Cómo deben ser: honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Efectivamente, prácticamente una copia de lo que ya ha dicho Pablo a los hombres. Es el mismo requisito. Es prácticamente el mismo establecimiento del estándar en el cual también una mujer debe servir. A lo mejor nosotros no estábamos acostumbrados a considerar este elemento en lo que era el servicio o gobierno propiamente tal de la iglesia, pero es necesario que veamos esta realidad, que la observemos, que la meditemos, que también en la medida de lo posible lo obedezcamos y que Dios nos dé la gracia para seguir ese ejemplo, ese modelo. Ahora bien, la mujer, tanto el hombre como la mujer, tienen el desafío de servir adecuadamente bajo ciertos parámetros bíblicos, estándares bíblicos. ¿Cuál es el desafío para la iglesia en el diaconado? ¿Cuál es el desafío en su totalidad? Porque si hablamos de diaconado, hablamos de servicio. Y ahí nadie queda afuera, nadie queda excluido de lo que significa la labor del servicio. Dice 1 Timoteo 3:13, ya viendo el último versículo: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esta promesa no es una promesa exclusiva para una élite de la iglesia, para un grupo específico de personas, sino que son para todos los que ejercen adecuadamente el servicio dentro de la congregación. Entendemos que el servicio de diaconado es principalmente un área que busca dar soporte a lo que es el trabajo de los ancianos y del liderazgo encargado de nutrir espiritualmente a la congregación, pero aún así es una tarea que busca satisfacer la necesidad espiritual de sus miembros. Las dos tareas van en ese apoyo, las dos tareas van en sintonía para ese apoyo necesario. Cada miembro del cuerpo de Cristo necesita ser atendido. Y estos dos elementos, el diaconado y los ancianos, se complementan de una forma hermosa, precisa, necesaria. A pesar de que las funciones pueden ser distintas entre sí, el diaconado y los ancianos, pareciera que los requisitos tienden a converger. Hay algunos requisitos que son adicionales en los ancianos, pero convergen y hablan mutuamente. Y esto sucede con claridad. Muchos de los desafíos espirituales que observamos en 1 Timoteo, en la sección que acabamos de leer, son sin duda los desafíos que todo creyente debiese aspirar a tener. No son desafíos que solamente quedan enquistados en un grupo específico. Son todos los que deben aspirar a esas cualificaciones, porque si no, hermanos, si nos quedamos solamente con que esta aspiración o este estándar es para un grupo selecto, no.
estaremos perdidos, estaremos perdiendo el sentido de lo que significa crecer, madurar, ser santificados en la verdad. Aquellos que tienen el desafío y la responsabilidad de figurar en el orden público, del orden de la iglesia, lo deben hacer porque deben cumplir el estándar, lo deben hacer de esa manera, pero la iglesia, el resto de la iglesia no queda excluida de ese compromiso y de esa responsabilidad, tanto de servir como de cumplir con el estándar que Dios desea. Y en este sentido no debemos esperar a tener responsabilidades dentro de la iglesia o del reino para ser sobrios, honestos, amables, buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos hermanos, buenos amigos. No. Esperar a tener un título dentro de la congregación para decir, bueno, ahora sí me pongo las pilas, no es como funciona, es al revés. Es al revés. Tenemos que madurar, tenemos que caminar en conformidad a lo que el Señor nos establece en su palabra. Y eso será de ánimo, de consuelo y de evidencia de un servicio agradable y bueno para nuestros hermanos. ¿Existe un reconocimiento de manera oficial a esta labor, a la labor del diaconado, a la labor del servicio? No es del todo necesario, no es necesario. Todo creyente está llamado a cumplir con el deber del servicio al Señor. La promesa que relata Pablo, si ustedes ven ahí, gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es una promesa que todo creyente puede aspirar. Es una promesa a la cual todo creyente puede acudir. El diácono, ya sea hermano o hermana que cumpla fielmente su servicio al Señor, podrá testificar adecuadamente de Cristo. Lo podrá hacer con integridad, lo podrá hacer con alegría y animará a otros a que lo puedan seguir y servir adecuadamente con el estándar que él desea. Ahora, hermanos, solamente una conclusión gran, general, y para complementar a lo mejor lo que hemos ya podido ver respecto de los diáconos, y seguramente tendremos la posibilidad de en el futuro seguir masticando el gobierno de la iglesia y cómo el Señor espera que nosotros respondamos adecuadamente a sus preceptos. Solo para complementar y conclusivamente, cuando hablamos de servicio no hablamos de un grupo, hablamos de todos. Hablamos de que todos hemos sido llamados al servicio. Todos hemos sido llamados a tener una actitud sacrificial, una actitud en la cual nos despojemos realmente de nuestras preocupaciones, de nuestras inclusive necesidades para poder servir a otros. Debemos tener el ejemplo de Cristo. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Si me acompañan a Juan capítulo 13, al Evangelio de Juan capítulo 13. Versículos 12 al 17. Podemos terminar diciendo cómo debiésemos nosotros servir a Cristo, pero también cómo nosotros debiésemos servir a nuestro hermano. Juan capítulo 13, versículos 12 al 17 dice: así que después que les hubo lavado los pies, esto es en el contexto de la cena, de la última cena, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que es lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, tenemos el ejemplo de nuestro Señor, que en sacrificio, en humildad, Él siendo el maestro,
siendo aquel que era la máxima aspiración de sus discípulos, lavó los pies de sus discípulos, les ha dado un ejemplo en el cual el servicio es por el cual van a ser definidos aquellos que dicen seguirle o dicen amarle. No aspiramos a ser mejor que Cristo. Y curiosamente, cuando las Escrituras se plantean un ejemplo de ser mayor a Cristo, pone un límite, y el límite es este. Pone un tope, es este. Pone la aspiración máxima, que es esta. El ejemplo de Cristo para nosotros, el mejor ejemplo de Cristo para nosotros es su ejemplo de servicio. ¿Cómo seguiremos nosotros como congregación? Con ese desafío de poder servir adecuadamente a nuestro Señor, tener el compromiso adecuado de examinarnos a nosotros mismos cada vez que deseemos o aspiremos inclusive a presentar un servicio adecuado a nuestro Señor. Examinémonos a la luz de las Escrituras y veamos si podemos servir adecuadamente también a nuestros hermanos. Oremos. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos has permitido, Señor, meditar en tu palabra, comprendiendo el desafío, Señor, que implica para nuestras vidas el estándar que ella establece para nosotros, tanto para hombres como para mujeres, en el servicio que tú mereces, Señor, dentro del cuerpo. Reconocemos nuestras debilidades, nuestra carencia, nuestras faltas, pero también reconocemos su gracia tremenda que nos capacita y nos ayuda y nos fortalece aún para cumplir con esas expectativas que están puestas allí en la palabra. Ciertamente no somos lo que debiésemos ser, pero amparados en tu gracia, miramos al futuro, rogando su dirección y anhelando, Señor, ser lo que usted espera que nosotros seamos, Señor, por medio de su gracia, de su poder, de su espíritu y de su palabra. Ayúdanos, Dios, a presentar un servicio adecuado a tu cuerpo, a hacerlo en conformidad a la verdad que ha sido revelada, pero también a hacerlo con integridad, honrando su nombre, siendo íntegros en nuestro hablar, en nuestro actuar, siendo, Señor, buenos esposos, siendo buenos hermanos, siendo buenos hijos, siendo todo aquello que usted desea que seamos, Señor, por medio de su poder y su gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.